Hoy tenemos un contenido bastante intrigante y sorprendente para ustedes. Vamos a hablar sobre los 10 niños más peligrosos que están en prisión. Sí, escucharon bien, niños en prisión. Pero antes de sumergirnos en este mundo desconocido y impactante, quiero pedirles que hagan clic en el botón de suscripción si aún no están suscritos y también que dejen su me gusta si les gusta el video. Y estén atentos hasta el final, porque la última recomendación es la más sorprendente de todas, no querrán perderla. Y sin más preámbulos, vamos al video. Número 10. Mary Bell, Inglaterra. Mary Bell es conocida por ser una de las criminales más jóvenes de la historia moderna del Reino Unido. Cuando tenía solo 10 y 11 años, fue condenada por matar a 2 niños en Newcastle, Inglaterra. En 1968, Mary Bell asesinó a 2 niños en Scotswood, una zona de Newcastle. Su primera víctima fue Martin Brown, de 4 años, en mayo de ese año. Algunos meses después, en julio, estranguló a Brian Howe, de 3 años, en un terreno baldío. Posteriormente, mutiló el cuerpo de Howe con unas tijeras, cortándole el pelo, parte de su ropa y grabando iniciales en su vientre. En al menos uno de los asesinatos, Mary contó con la compañía de una amiga, Norma, que tenía 13 años en ese momento. Sin embargo, mientras Mary fue considerada culpable, Norma fue absuelta. En diciembre de 1968, Mary Bell fue declarada culpable de homicidio culposo por razones de demencia y fue condenada a prisión indefinida. La infancia de Mary Bell estuvo marcada por abusos y negligencia. Se ha sugerido que su madre, Betty, una prostituta, intentó matarla en más de una ocasión, haciéndolo parecer un accidente. También hay informes de que Betty utilizó a Mary en actividades de pornografía infantil. Mary Bell fue liberada en 1980, a los 23 años, después de pasar 12 años en prisión. Se le otorgó una nueva identidad para proteger su anonimato. En 2003, se le concedió el derecho de mantener su anonimato y el de su hija por el resto de sus vidas. Número 9. John Venables y Robert Thompson, Inglaterra. John Venables y Robert Thompson son infames en el Reino Unido por el brutal asesinato de James Bulger, un niño de 2 años, en 1993. Ambos tenían solo 10 años cuando cometieron el crimen, lo que hizo que el caso fuera especialmente impactante y planteó preguntas sobre la delincuencia juvenil, la rehabilitación y la naturaleza del mal. El 12 de febrero de 1993, Venables y Thompson secuestraron a James Bulger de un centro comercial en Botley, Merseyside, mientras su madre estaba distraída. Las cámaras de seguridad capturaron imágenes de los 2 niños llevando a James de la mano. Caminaron con el niño aproximadamente 4 kilómetros hasta una vía de tren en Walton, Liverpool. Allí, James fue torturado y asesinado por los niños. Su cuerpo fue encontrado 2 días después. La naturaleza perturbadora del crimen y la corta edad de los perpetradores atrajeron una inmensa atención de los medios. Venables y Thompson fueron juzgados y condenados por asesinato en noviembre de 1993, convirtiéndose en los asesinos más jóvenes de Inglaterra en 250 años. Fueron condenados a ser detenidos por tiempo indefinido, pero sin una sentencia de cadena perpetua debido a su edad. Durante su detención, ambos niños fueron mantenidos en instituciones de reclusión juvenil. Se hicieron esfuerzos sustanciales para rehabilitarlos, centrándose en la educación y la terapia. En 2001, después de cumplir aproximadamente 8 años de detención, Venables y Thompson fueron puestos en libertad condicional y se les otorgaron nuevas identidades para proteger su anonimato debido al riesgo significativo de represalias públicas. La decisión de otorgarles anonimato fue controvertida, pero se defendió como necesaria para su seguridad. El caso Bulger sigue siendo uno de los crímenes más impactantes y trágicos en la historia británica, y la discusión sobre él continúa hasta hoy. Número 8. Jordi M., España. En 1992, Jordi M., a los 13 años, mató a un anciano en Barcelona, España. Atrajo a la víctima,
que era un indigente, a un almacén abandonado bajo el pretexto de darle comida y ropa. Allí, Jordi torturó y finalmente mató al hombre, empalándolo. Lo que hizo que el caso fuera particularmente perturbador fue la aparente falta de un motivo claro. No hubo conflicto previo entre Jordi y su víctima. La brutalidad del asesinato y la edad de Jordi plantearon preguntas sobre su psicología y estado mental. Exámenes posteriores sugirieron que podría haber sufrido graves trastornos psicológicos. Debido a su edad, Jordi M. no fue juzgado como adulto. En su lugar, fue enviado a un centro de detención juvenil. La legislación española de la época determinaba que los menores de 16 años, independientemente de la gravedad del delito, debían ser liberados a los 18 años. Sin embargo, debido a la naturaleza extrema de su crimen y las preocupaciones sobre su salud mental, se hicieron esfuerzos para asegurar que permaneciera bajo supervisión después de esa edad. Después de cumplir su condena, Jordi M. fue internado en varias instituciones psiquiátricas. Por un tiempo, fue liberado y vivió bajo una nueva identidad, pero volvió a los titulares después de ser acusado de acoso sexual y otros delitos. El caso de Jordi M. tuvo un profundo impacto en España e influyó en los debates sobre justicia juvenil, rehabilitación y el tratamiento de los jóvenes delincuentes en el sistema de justicia. Además, su historia ha sido explorada en varios informes y documentales. Número 7. Joshua Phillips. En 1998, Joshua Phillips asesinó a su vecina de 8 años, Mary Clifton, en Jacksonville, Florida. Después del asesinato, Phillips escondió el cuerpo de Clifton debajo de su cama durante una semana. La madre de Joshua descubrió el cuerpo de Mary Clifton una semana después de la desaparición de la niña, cuando investigó una fuga proveniente del cuarto de Joshua. Luego notificó a la policía. Después de ser detenido, Joshua Phillips confesó el crimen. Afirmó que, mientras estaban jugando, accidentalmente golpeó a Maddie con una pelota de béisbol, haciéndola llorar. Temiendo la reacción de sus padres, la apuñaló y golpeó en un intento de silenciarla. En 1999, Phillips fue juzgado como adulto y condenado por homicidio en primer grado, recibiendo una sentencia de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En 2008, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió que la condena de menores a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional por delitos que no resultaron en muerte era inconstitucional. En 2012, la Corte amplió esta decisión, declarando que la pena obligatoria de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional para menores era cruel e inusual. Debido a estas decisiones, el caso de Phillips fue revisado en 2017, pero su sentencia original fue mantenida. Desde su condena, Phillips ha expresado remordimiento por su crimen. Durante entrevistas, mencionó que comprende la gravedad de sus acciones y desearía poder retroceder para cambiar lo que sucedió. Número 6. Eric Smith, Estados Unidos. Eric Smith es un condenado estadounidense que fue declarado culpable a los 14 años por el asesinato de Derek Roby, un niño de 4 años. El crimen ocurrió en 1993 en el condado de Steuben, Nueva York, y atrajo una amplia atención de los medios debido a la edad de Smith y la brutalidad del crimen. El 2 de agosto de 1993, Derek Roby se dirigía a un campamento de verano en un parque local cuando fue abordado por Eric Smith. Smith llevó a Roby a un área boscosa cercana, donde lo estranguló, apuñaló y aplastó su cabeza con una piedra grande. Luego, Smith abusó del cuerpo del niño con una rama. Smith fue identificado rápidamente como sospechoso y detenido. Durante el interrogatorio, confesó el crimen. Durante su juicio en 1994, la defensa argumentó que Smith sufría de problemas mentales, incluido el trastorno explosivo intermitente, que afecta la capacidad del individuo para controlar los impulsos violentos. Sin embargo, Smith fue declarado culpable de homicidio en segundo grado y sentenciado a un periodo mínimo de 9 años y un máximo de cadena perpetua. Durante su tiempo en prisión, Smith fue sometido a varias evaluaciones y terapias. Expresó remordimiento por su crimen en varias ocasiones e intentó obtener la libertad condicional en varias ocasiones, pero se le negó en cada ocasión. El caso puso de relieve el debate sobre la justicia juvenil y el tratamiento de los jóvenes delincuentes.
Las cuestiones sobre qué lleva a un niño a cometer un crimen tan brutal y cómo la sociedad debe lidiar con estos jóvenes fueron centrales en el debate público que siguió. También llamó la atención sobre la necesidad de una evaluación y tratamiento psicológico adecuados para los jóvenes infractores. Número 5. Lionel Tate, Estados Unidos. Lionel Tate es un estadounidense que se hizo famoso por el crimen que cometió cuando solo tenía 12 años, convirtiéndose en el más joven en la historia moderna de Estados Unidos en ser condenado a cadena perpetua por homicidio. En 1999, Lionel Tate, de 12 años, fue dejado al cuidado de Tiffany Yonek, una niña de 6 años, por la madre de Tate en su casa en Florida. Durante ese tiempo, Tiffany resultó fatalmente herida. Tate inicialmente afirmó que estaban jugando lucha libre y que imitó movimientos que vio en la televisión, lo que resultó en lesiones accidentales en Tiffany. Sin embargo, la autopsia reveló que Tiffany sufrió más de 30 heridas separadas, incluyendo un hígado lacerado y una fractura de cráneo. En 2001, Lionel Tate fue a juicio. La defensa insistió en la teoría de la lucha libre, argumentando que las acciones de Tate no fueron intencionales. Sin embargo, el jurado no quedó convencido y lo declaró culpable de asesinato en primer grado. Debido a su condena, Tate, con 14 años en ese momento, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia fue controvertida debido a su edad. En 2004, el caso fue apelado y su condena fue anulada debido a la afirmación de que no tuvo una representación legal competente en su primer juicio. Luego aceptó un acuerdo de culpabilidad, que resultó en una condena de 1 año de arresto domiciliario y 10 años de libertad condicional. Sin embargo, después de su liberación, Tate tuvo varios encuentros con la ley, incluyendo cargos por asalto y robo. El caso de Lionel Tate generó un intenso debate sobre el sistema de justicia juvenil en Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a sentenciar a jóvenes a cadena perpetua. Los defensores de los derechos de los niños y adolescentes argumentaron que tales sentencias son excesivamente punitivas y no tienen en cuenta la capacidad de rehabilitación de los jóvenes. Por otro lado, los defensores de las víctimas y aquellos que abogan por penas severas insistieron en que el crimen justificaba la sentencia. Número 4. Alyssa Bustamante, Estados Unidos. El 21 de octubre de 2009, en St. Martins, Missouri, Alyssa Bustamante estranguló, apuñaló y enterró a su vecina de 9 años, Elizabeth Olten, en una fosa poco profunda en el bosque detrás de su casa. Después de la desaparición de Elizabeth, se llevó a cabo una intensa búsqueda. Bustamante fue considerada sospechosa de inmediato y la policía descubrió un perturbador diario que ella mantenía. En él, describió el asesinato como una experiencia increíble. Poco después, llevó a la policía al lugar donde había enterrado a Elizabeth. Durante la investigación, se descubrió que Bustamante había cavado la fosa varios días antes de cometer el asesinato, lo que indica una premeditación. Cuando se le preguntó sobre su motivación, mencionó que quería saber cómo se sentiría matar a alguien. En 2012, Elise Bustamante, entonces con 18 años, se declaró culpable de homicidio en segundo grado y fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Bustamante tenía antecedentes de depresión y autolesiones, habiendo sido hospitalizada anteriormente por intento de suicidio. Su abogado argumentó que ella estaba bajo la influencia de un medicamento antidepresivo en el momento del crimen, lo que pudo haber afectado su juicio. La defensa también señaló su tumultuosa vida familiar y su historial de salud mental como factores atenuantes. El caso de Elise Bustamante generó debate sobre la salud mental en los adolescentes, el papel potencial de los medicamentos y cómo la sociedad y el sistema de justicia tratan a los jóvenes que cometen delitos graves. También planteó preguntas sobre la forma en que los medios de comunicación y la sociedad en general responden a los actos de violencia cometidos por jóvenes, especialmente niñas, y los factores subyacentes que pueden llevar a tales actos. Graham Frederick Young, conocido como el envenenador de Bovington, fue un asesino en serie británico que se hizo infame por su obsesión por envenenar personas, comenzando desde temprana edad. Su vida y crímenes están marcados por una fascinación mórbida por los venenos y su uso.
Graham Young nació el 7 de septiembre de 1947 en Neasden, Londres. Desde muy joven, desarrolló una intensa fascinación por la química, con un enfoque particular en los venenos. A los 14 años, comenzó a probar sus venenos en miembros de su familia. Durante su adolescencia, Young envenenó a varios miembros de su familia, causando enfermedades graves. Su padrastro murió como resultado de una de estas intoxicaciones. También intentó envenenar a compañeros de escuela. Sus crímenes iniciales llevaron a su arresto en 1962, cuando solo tenía 14 años. Después de su arresto, Young fue enviado al Hospital Broadmoor, una institución de máxima seguridad para enfermos mentales. Durante su estadía, supuestamente envenenó a varios pacientes y empleados, causando una muerte. Sin embargo, curiosamente, en 1971 fue considerado curado y fue liberado. Después de ser liberado, Young consiguió un trabajo en una empresa, donde continuó su práctica de envenenar a sus compañeros de trabajo. Causó la muerte de al menos 2 personas y dejó gravemente enfermas a varias otras antes de ser atrapado. En 1972, Young fue arrestado nuevamente y esta vez fue condenado a cadena perpetua. Murió en prisión el 1 de agosto de 1990, a los 42 años, debido a un ataque cardíaco. Boskett, Estados Unidos. Willie Boskett es una figura infame en el sistema de justicia penal de Nueva York, cuyos delitos de infancia llevaron a reformas significativas en las leyes estatales sobre cómo tratar a los delincuentes juveniles. Willie Boskett nació el 9 de diciembre de 1962 en Harlem, Nueva York. Nació en una familia con antecedentes criminales, su padre también fue un delincuente que pasó gran parte de su vida en prisión. A partir de los 9 años, Boskett ya tenía antecedentes de detenciones. A los 15 años, cometió una serie de asaltos violentos, incluido el asesinato de 2 hombres en asaltos separados en el metro de Nueva York. Debido a las leyes de Nueva York en ese momento, Boskett, a pesar de la gravedad de sus delitos, fue juzgado como un menor de edad. Fue condenado y enviado a una instalación de detención juvenil, con liberación obligatoria a los 21 años. Esta sentencia causó indignación pública y clamor por reformas en las leyes. En respuesta al caso de Boskett, el Estado de Nueva York aprobó la ley de Willie Boskett en 1978, que permitía que jóvenes a partir de los 13 años fueran juzgados como adultos por delitos graves, como el asesinato. Esta ley marcó un cambio significativo en la forma en que el sistema de justicia trataba a los jóvenes infractores en Nueva York. Después de ser liberado de la detención juvenil, Boskett continuó una vida de criminalidad y fue condenado por otros delitos. Una vez en prisión, su violencia continuó y cometió una serie de agresiones contra guardias y otros prisioneros. Debido a su continua violencia y amenaza, las autoridades penitenciarias de Nueva York tomaron una determinación especial para Boskett. Fue condenado a permanecer en aislamiento solitario por el resto de su vida, con restricciones significativas a cualquier interacción humana. Número 1. Cindy Collier y Shirley Wolf, Estados Unidos. Cindy Collier y Shirley Wolf son conocidas por un crimen particularmente impactante que cometieron en 1983, cuando ambas eran adolescentes. El crimen llamó la atención de los medios de comunicación y del público, principalmente debido a la edad de las chicas y a la aparente falta de motivo para el brutal ataque que llevaron a cabo. El 14 de junio de 1983, en Auburn, California, Cindy Collier, de 15 años, y Shirley Wolf, de 14 años, irrumpieron en el apartamento de Anna Brackett, una mujer de 85 años. Las adolescentes procedieron a apuñalar a Brackett hasta la muerte. Antes del crimen, las 2 chicas solo se habían conocido ese día en un centro de detención juvenil. Rápidamente establecieron un vínculo. Después de ser liberadas del centro, pasaron el día intentando entrar en casas de la zona. Después del asesinato, Wolf registró detalles gráficos del crimen en su diario, que más tarde se convertiría en una evidencia crucial en su contra. De hecho, el descubrimiento del diario fue lo que llevó a su arresto. En sus notas, Wolf expresó falta de remordimiento y describió la emoción del crimen.
Durante los interrogatorios, ambas chicas admitieron el crimen y, sorprendentemente, revelaron que el motivo era simplemente la curiosidad de saber cómo sería matar a alguien. Dadas sus edades y la gravedad del crimen, el caso presentó desafíos significativos para el sistema de justicia. Collier y Wolf fueron juzgadas como adultas. Ambas fueron condenadas y sentenciadas a penas de prisión. Cindy Collier fue finalmente liberada después de cumplir aproximadamente 16 años de su condena y desde entonces ha mantenido un perfil discreto. Afirmó haberse rehabilitado y reintegrado a la sociedad. Shirley Wolf también fue liberada después de cumplir su condena y, al igual que Collier, ha evitado la atención del público. Si te gustó este contenido, no olvides hacer clic en el botón de me gusta, esto ayuda mucho a nuestro canal a crecer y llevar este tipo de contenido a más personas. Y si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte ahora mismo y activar las notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros próximos videos. Nos encantaría saber qué opinas de este video, así que déjanos tus comentarios con tu opinión, preguntas o sugerencias para los próximos videos. Tu participación es muy importante para nosotros. Y para seguir en esta temática, te recomendamos que veas nuestro video Las 8 narcotraficantes femeninas más peligrosas del mundo. Estoy seguro de que te sorprenderás aún más. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.